Hola chicos, espero estén súper bien el día de hoy. Vamos a darle continuidad justamente al tema de los síndromes. La vez pasada, ¿qué fue lo que vimos? En este caso, estancamiento y vacío. Siento, en este caso, dos situaciones completamente opuestas que van a generar sintomatología diferente en nuestro paciente. Dentro de los síndromes generales vamos a hablar de exceso o plenitud y en este caso deficiencia u hundimiento, ¿de acuerdo chicos? ¿Por qué? Porque van a encontrar, dependiendo de la literatura, estos conceptos, ¿de acuerdo? Pero que sepan que todo va encaminado exactamente a lo mismo. Entonces, vamos a dar inicio con plenitud de yin, plenitud de yang, deficiencia de yin y deficiencia de yang. O exceso de yin, exceso de yang, deficiencia en este caso de o hundimiento de yin y el mismo a nivel del yang, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de plenitud o de exceso de yin. Recuerden que dentro del yin y el yin es la parte oscura, que aquella que es fija, inmóvil, mojada, todo lo que se pueden imaginar dentro de una caverna o una cueva, ¿de acuerdo? El lado que no está iluminado de la montaña. También es conocido como el síndrome de frío plenitud o exceso de yin, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a tener en este tipo de situaciones? Su origen, un ataque de energía perversa externa, ¿de acuerdo? En este caso, ay, me fui de vacaciones a Alaska, o se me acabó el boiler, bueno, el gas para el boiler y me tuve que bañar con agua súper fría, ¿de acuerdo? O también puede ir combinado con lo que es la humedad y el frío. No es la misma humedad que pueden encontrar en una zona tropical, que es una humedad cálida, a este tipo de humedad frío, que es de zonas montañosas, en donde está, por ejemplo, todo lo que es la neblina matutina, que acompañada con el viento se siente que incluso irrita el rostro, las manos, cosas por el estilo. En este caso también puede ser causa de una alimentación inadecuada, por ejemplo, un exceso de alimentos fríos y crudos. Aquellos que consumen demasiados raspados, helados, agua fría o crudos, un exceso de ensaladas o productos que no son previamente cocinados. Aquí podría entrar en algunos casos como el ceviche de pescado, cosas por el estilo. Y también una constitucional, que quiere decir que desde nacimiento mi paciente tiene poco tejido graso, que es una persona demasiado menudita y muy susceptible en este caso a la disminución térmica, ¿ok? ¿Qué síntomas vamos a encontrar? La lengua de mi paciente va a estar pálida, que es un síntoma claro en este caso de un exceso de frío, pero sí va a tener saburra. En este caso su pulso va a ser lento. ¿Por qué? Porque el frío evidentemente hace que la circulación sea más, o sea, no vaya justamente con su ritmo habitual. También es por el hecho de que el frío contrae, no es como que el corazón se esté deteniendo, no por el estilo, sino que el frío tiende a contraer e incluso los vasos sanguíneos, y esto puede corresponder a que el vaso sanguíneo pueda verse un poco más limitado, comprometido, detenido, el término que gusten utilizar. Evidentemente no es una obstrucción o que algo literal, porque entonces ya sería otro tipo de patología como un trombo o algo por el estilo, sino es el hecho de que aminora en las pulsaciones. Recuerden que, por ejemplo, las personas que van a los Andes, se dedican al alpinismo y ese tipo de cosas, hay una fase durante la actividad física que sí, son dinámicos y se sienten calentitos, incluso pueden llegar a sudar, pero ya en la noche, por ejemplo, o todas estas películas de acción que hemos visto, de que se quedan ahí perdidos, cosas por el estilo, disminuyen sus pulsaciones por minuto. Ahora van a tener una sensación de frío que va a mejorar evidentemente al momento de taparse o moverse. En este caso, de ahí el surgimiento de los escalofríos y las tiritonas, que es cuando tendemos a chocar los dientecitos y que entonces
entonces el cuerpo empieza a vibrar. Esto es una respuesta buscando dinamismo, fomentando así un aumento de la temperatura y de la circulación. Va a haber sensación de pesadez, lentitud de los movimientos, una cara mate, pálida y sin brillo. Por ejemplo, aquí, no sé, a las mañanas, cuando hace demasiado frío, uno ni siquiera quiere salir de las cobijitas de su cama. Las orinas van a ser abundantes y claras. ¿Por qué? Porque al no haber una temperatura elevada, pues no tenemos sudoración o otros métodos de eliminación de líquidos. Entonces, este gran volumen de líquidos administrados únicamente va a ser eliminada por su mayoría por la orina y las heces van a ser blandas y pastosas. Lo mismo porque tenemos una presencia excesiva de líquidos, ya que no se consume por otros medios. Y vamos a tener la plenitud de yang o un exceso de calor, ¿de acuerdo? Aquí como en el desierto. Lo que sobra es sol, ¿ok? ¿Qué orígenes va a tener? Un origen emocional, ¿de acuerdo? Es lo que dicen de que las emociones intoxican la sangre o calientan la sangre, o se están calentando los ánimos, ¿de acuerdo? Evidentemente predispone las emociones o pasiones que son más reactivas, por ejemplo, la ira, también un poco la reflexión, la alegría, la depresión, si bien sí puede generar este calentamiento, es más pasiva normalmente la depresión. Ahora, cabe aclarar que esto va a depender de cada uno de los pacientes y los matices que tenga esta depresión, ¿de acuerdo? Puede ser una depresión con ansiedad, por ejemplo, y entonces, a pesar de ser depresivo, el paciente no puede estarse quieto, entonces ahí no vamos a tener duda que hay una presencia de calor, o hay pacientes que dentro de su depresión son completamente estáticos, sedentarios, no quieren realizar ninguna actividad y ahí vamos a tener la presencia de frío y humedad, ¿de acuerdo? Un estancamiento de chi, cuando no se lleva a cabo la liberación de este estancamiento, como lo vimos la vez pasada, vamos a generar una fase de calor. Normalmente el calor también después, conforme va agravando la situación, puede generar el correspondiente fuego. Y ahí ya hay una destrucción o un concepto de destrucción de los tejidos, procesos de ulceración, degradación de las mucosas, etcétera, etcétera. También se lo podemos deber a la alimentación, que es un acúmulo de los alimentos en el estómago y el intestino grueso, que si estamos hablando de un estancamiento de chi, aquí podemos encontrar que un estreñimiento crónico, una pésima dieta de fast food, cosas por el estilo, aunado a que si este calor no es adecuadamente tratado en una fase inicial o mediana, se puede convertir en algo severo. Ya una muestra de fuego sería la gastritis o en este caso una úlcera séptica. ¿Cuáles son otras situaciones que podemos tener? En este caso, dentro de la etiología es el ataque de energía perversa externa de calor o fuego y viento calor. Aquí es donde podríamos tener este tipo de situaciones. Oficios, por ejemplo, de las personas que trabajan como bomberos, están expuestos a este tipo de elementos. Por ejemplo, las personas que se dedican a la herrería, a la fundición, a la minería, todo aquello que implica grandes pues sí, grandes hornos, ¿de acuerdo? Van a exponer este tipo de situaciones. O también un ataque de energía perversa externa de frío, que en el cuerpo se transforma en calor. Aquí, por ejemplo, las personas que consumen bebidas alcohólicas normalmente deben de ser frías o acompañadas de hielo, ¿no? Que es el típico de las rocas. Pero, aunque se consume frío, dentro del organismo se va a convertir en calor por el proceso irritativo, en este caso del alcohol. Entonces, un paciente que tiene alteraciones digestivas como una, en este caso, dispepsia, gastritis o úlcera, no son candidatos a que sea administrado en este tipo de bebidas, sean frías o sean calientes, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería las personas que se dedican a cierto tipo de deportes, por ejemplo, el esquí, cosas así, en donde estén en constante contacto con el hielo en contacto prolongado con la superficie cutánea puede generar también quemaduras y que se entendería como un proceso de
calor, ¿de acuerdo? Aunque su origen sea el hielo. Los síntomas que vamos a tener, el pulso rápido, porque va a haber una vasodilatación y va a predisponer a un mejor flujo y en este caso un aumento de las pulsaciones por minuto. La lengua va a ser roja y en dado caso de que haya un proceso infeccioso, la sagurra incluso puede estar amarilla. Otros de sus síntomas es que el paciente va a tener insomnio, ansiedad, nerviosismo y agitación, así como se queda de las mucosas como ojos, nariz, boca y oídos, que es lo que les digo. Una cosa es calor, ya si hubiese un proceso de fuego, serían úlceras en estas mucosas. La orina va a ser escasa, ¿por qué? Porque seguramente suda bastante este paciente y entonces, pues este líquido está siendo mandado al exterior por otras vías alternas. Va a estar oscura o concentrada, así como de un olor fuerte. Las heces van a ser secas, por ejemplo, en el estreñimiento, justamente por lo mismo del método de eliminación de los líquidos. Va a haber calor, incluso fiebre. La febrícula todavía puede ser de estancamiento, pero ya la fiebre, ya de 38 grados para arriba, ya cuenta en este caso como un exceso de calor. Va a haber sed, va a haber sudoración profusa, de una naturaleza densa, que puede ser incluso pegajosa, este sudor rica en sales, y la cara y ojos rojos, y puede haber picor o prurito, ¿de acuerdo? Una expresión ya a nivel cutánea de este tipo de calor. Ahora vamos a entrar a un concepto bien importante, chicos, que espero que les sea fácil comprender. ¿Por qué? Ya vimos la parte del exceso, ahora vamos a ver la deficiencia, ¿de acuerdo? Una deficiencia de yin o una deficiencia de materia también puede ser conocido o encontrado en la literatura como un calor por vacío extremo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Lo que tengo deficiente es la materia y aparentemente lo que está en exceso es la parte de calor, aunque el calor esté dentro de sus niveles normales. Si tú partes de un punto comparativo en relación al yin, a lo frío, a la materia, el otro va a parecer que está sobresaltado, ¿de acuerdo? Es lo que se le llama como un falso calor. ¿Cuáles van a ser sus orígenes? Una gran pérdida de líquidos orgánicos. Puede ser por una hemorragia, enfermedad con mucho vómito, sudor o diarrea, como una disentería, una salmonelosis, en este caso, un proteus, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Mi deficiencia de materia es evidentemente porque tengo una pérdida significativa por los orificios del cuerpo, ¿no? Pero mis síntomas, ¿de acuerdo? Van a ser una expresión diferente. También hay un agotamiento o lesión grave del yin. Es decir, por ejemplo, los pacientes que sobreestimulan su materia, aquellos que se dedican a la halterofilia, son aquellos que son, sí, que más que nada realizan demasiada actividad física, sobreexigiendo a los músculos y no dándole la oportunidad de reparar. Entonces, mi síntoma es, voy a tener el pulso, en este caso rápido, sí, porque aparentemente hay calor, pero está fino. ¿Por qué está fino? Si es por una hemorragia, no tengo el volumen sanguíneo habitual. Por eso el pulso se va a sentir de este tipo y no va a tener fuerza. Se siente rápido porque aparentemente hay calor. ¿Por qué? Porque el yang está normal. Pero lo que me hace falta es el yin, aquello que le dé volumen. El paciente sí se va a sentir nervioso, alterado y va a tener agitación mental. Va a tener la sensación de calor, pero no forzosamente. Este paciente tiene por qué tener fiebre. Esta sensación de calor va a ser en manos y pies incluso. Va a tener sed y va a querer beber bebidas muy frías, obviamente para reponer la energía o la materia yin, ¿de acuerdo? Va a haber un sudor espeso, grasiento y caliente. Y en este caso va a haber más que nada sobre la zona malar o también lo que conocemos como las manzanitas o mejillas del rostro. Y ahora tenemos el contrario, una deficiencia de yang, una ausencia o limitación de los niveles energéticos de mi paciente. Es decir, materia tenemos, mi cuerpo tiene líquidos, tiene mucosas,
tiene muchos, ¿de acuerdo? O sea, la maquinaria está perfecta. Aquí el tema es que no hay cómo conectarlo a la línea de electricidad, ¿de acuerdo? En este caso, se llama un frío por vacío extremo. ¿Qué quiere decir? Ante la ausencia del calor es que voy a sentir el nivel de frialdad. O también nosotros lo vemos mucho dentro del marco de las enfermedades de naturaleza grave. Aquí, en este caso, los síntomas va a ser una lengua pálida y húmeda. ¿Por qué? Porque sí hay materia. El pulso va a ser muy débil, pero no se va a notar prácticamente nada. El sudor va a ser abundante, ¿por qué? Porque sí tiene líquidos mi paciente y de naturaleza fría. En este caso es tan fluido como el agua. Son los pacientes que están en camilla y no forzosamente tienen que estar súper edematizados, pero dejan la silueta dentro de la sábana de la camilla, ¿de acuerdo? Su piel va a ser fría, el cuerpo frío, su cara pálida y la respiración va a ser débil. Aquí también lo podemos ver en pacientes que entran en coma, que son postquirúrgicos, que han perdido un volumen significativo de sangre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, justamente les voy a dejar, eso no es tarea, chicos, no se me preocupen, pero este es un extracto de una caricatura que la verdad está muy padre y habla justamente del cómo desbloquear los chakras. ¿Por qué motivo? Aunque dentro de la medicina china no vamos a estar viendo los chakras, hemos visto que dentro del Qigong sí hablamos de puntos energéticos o en este caso de estos conceptos. Y el estancamiento está, yo creo, a mi perspectiva, muy bien explicado en este fragmento de video, que nada más les voy a dejar de tarea que sí, justamente lo vean y me van a hacer un pequeño, ¿cómo decirlo? Resumen, ¿ok? Yo diciéndole que no les iba a dejar tarea. Me van a hacer un pequeño resumen de qué causa ese bloqueo y cómo hay que romperlo, ¿de acuerdo? Pueden usar como base este video o también la literatura que sea de su respectivo agrado. No necesito que sean 20 cuartillas de estos chicos, o sea, si me quieren hacer un diagrama de que el chakra rojo, motivo de bloqueo culpa, desbloqueo, liberación, meditación, bla, 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 etcétera, es válido. O sea, no necesito que sea algo tan amplio, ¿de acuerdo, chicos? Y pues bueno, si se fijan, en este caso tenemos ya un poco de sintomatología un poco más específica y en este caso que son cuadros patológicos un poco más comunes. Si se fijaron, el tema del vacío son ya patologías demasiado claras, pero este tipo de pacientes ahora sí podemos dejarle, por ejemplo, los ejercicios de 5 animales, perdón, o bien al mismo tiempo ya dejarles las 8 piezas de brocado que van a ser los ejercicios que vamos a ver correspondientes al siguiente bloque, ¿ok? También necesito que ahora sí estudien los correspondientes síndromes porque van a venir en sus exámenes, ¿de acuerdo? ¿Qué va a venir? La etiología, la sintomatología en pulso y lengua. No todos les puse la lengua como se va a ver, no se angustien, soy consciente de eso. Pero sí, por ejemplo, que me pongan 2, 3 síntomas de un estancamiento de pulmón, un estancamiento de hígado, un estancamiento de vaso, estómago, páncreas, el vacío de chi, etcétera, ¿de acuerdo? Para que se pongan a las vivas y eso correspondería a este parcial, ¿de acuerdo, chicos? Que estén súper bien. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Bye.